Bueno, pues nada, que bienvenido, Junior. Ya nos conoces a todos, ya tienes la ventaja de ver cómo ha sido esto. Y nada, procede con tu presentación y defensa. Venga, es tu turno. Vale, gracias. Bueno, antes que nada, pues quería agradecerle a Marisa, que es mi tutora durante el trabajo, porque de verdad que el apoyo que me ha dado no tengo manera de agradecérselo. Y bueno, pues hablarles un poco del trabajo que cogimos nosotros como trabajo de fin de máster. Ay, que no compartí la pantalla, perdón. Perdón. Ahí creo que está compartida o no. No. Creo que no. A ver. Ahí. Se va a Ahora compartir. Sí. Ahí sí. Ahora Vale. ahí. Sí. Nada, que el trabajo que escogimos nosotros para realizar como trabajo de máster era analizar un poco la obesidad infantil, sobre todo en el área donde yo estoy trabajando actualmente, que es en Los Realejos, en la isla de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Y bueno, como introducción al tema, pues quería comentarles un poco qué se conoce en la actualidad. Vamos a tener que la OMS define a la obesidad como una acumulación anormal y excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y que se manifiesta en el caso de la población infantil como un exceso de peso y de volumen corporal. Con respecto a partir de cuándo es que se empieza a analizar la obesidad o a partir de cuándo podemos poner el diagnóstico sobre la obesidad, tenemos que ver a partir de los años y lo utilizado suele ser el Z-score del índice de masa corporal, entendiéndose por obesidad. Si es que el Z-score del índice de masa corporal supera las 2 desviaciones estándar y entendiéndose por sobrepeso cuando no supera las 2 desviaciones estándar, pero sí existe un aumento de grasa corporal en ese paciente. La Fundación Orbegoso, que es uno de los que más utilizo yo en la consulta para el análisis y registro de los pacientes, y es el que utilizamos en el caso del Sistema de Salud del Servicio Canario de Salud, para el diagnóstico de sobrepeso lo basa sobre todo en los percentiles del índice de masa corporal, entendiendo por sobrepeso cuando el percentil es mayor al 90 y inferior al 97, y obesidad cuando es mayor al percentil 97. Vale. Con respecto a la prevalencia de la obesidad, pues lo que se ha visto en los últimos años es que la obesidad infantil cada vez va en ascenso, y no solamente pasa con la obesidad infantil, sino con la obesidad en la población en general. En el caso de Canarias hay un estudio que se hizo a nivel nacional, que fue el estudio Aladino, que también tiene una parte que analizó la población en Canarias. Se hizo en 2011 y 2015, que el último que tenemos hecho es de 2015. Este fue realizado en una población de 1.600 menores, encontrándose que la prevalencia de sobrepeso fue en torno al 24%. Para esa fecha, que a pesar de los datos que se piensa de que ha ido en aumento fueron menores a los datos observados en 2011, y la prevalencia de obesidad fue un 19,9%, que igualmente fue menor a la prevalencia observada en 2011 por el mismo estudio. Otro dato que nos aportó el estudio Aladino fue que la obesidad predominaba en el sexo masculino y que se veía que este incrementaba sobre todo a partir de los 7 años. Y que había bastante asociación con respecto a lo que había un aumento de las actividades sedentarias y disminución de las horas de sueño, sobre todo en esos pacientes que tenían obesidad o sobrepeso. ¿Y qué factores de riesgo? Pues entre los factores de riesgo que se analizó en el estudio Aladino 2015, tenemos que los factores de riesgo que se han visto en otros estudios son los antecedentes familiares, sobre todo el hecho de que haya obesidad en la familia, que haya problemas de colesterol, problemas de diabetes. Entre los antecedentes personales, uno de los que más está estudiado, los que más están estudiados, son sobre todo el bajo peso al nacer o el hecho de que haya una ganancia de peso relativamente elevada en los primeros 2 años de vida. Otro punto fundamental con respecto a la obesidad es la alimentación infantil durante los primeros días. En el caso nuestro, quisimos enfocarlo un poco sobre todo al primer año,
con respecto a la lactancia, si era por lactancia materna, lactancia artificial o era una lactancia mixta. El ejercicio físico es otro de los puntos que se suele buscar con bastante ahínco, por así decirlo. Es el hecho de que mientras menos ejercicio físico hagamos, pues más probabilidades es de que esas calorías en exceso que consumamos se acumulen como depósitos de grasa. Y la actividad sedentaria que va con respecto al mismo punto, el hecho de tener una actividad sedentaria significa que no tienes suficiente actividad física al día, por lo que no gastas el exceso de calorías que consumes. Y el sueño, sobre todo en lo que se ha visto, es que la privación del sueño se ha asociado con que estos pacientes, al tener menos horas de sueño, tienen más tiempo despierto, por lo que aumentan las horas de consumo de alimentos, y a su vez que la disminución de las horas de sueño se ha encontrado que en esos pacientes que duermen menos hay mayor producción de leptina y greilina que favorecen la adipogénesis. Entonces, en base a esto, pues nos planteamos unas hipótesis de trabajo con sus objetivos principales y secundarios. Como hipótesis, nosotros teníamos que el hecho de que la obesidad infantil se ve influenciada por factores externos como son la alimentación y la actividad física, y el objetivo principal de nuestro estudio era describir la presencia de sedentarismo y o malos hábitos de alimentación en la población con obesidad infantil en Canarias, específicamente en el centro de salud donde yo trabajo actualmente. ¿Qué objetivos secundarios fueron los que nos planteamos? Pues describir la prevalencia de hábitos alimenticios más frecuentes en la población con obesidad infantil, describir si la alimentación durante los primeros meses de vida estaba relacionada o no con la obesidad infantil y describir la prevalencia del grado de actividad física que había en esa población con obesidad infantil. Los materiales y métodos de nuestro estudio, pues el diseño del estudio fue un estudio observacional retrospectivo que se basó en la revisión de las historias clínicas de estos pacientes y se realizó en el centro de salud donde yo trabajo. Somos 5 pediatras. Pudimos analizar las historias clínicas de solamente 4 por el hecho de que intentábamos buscar aquellas historias que estuvieran que fuesen recogidos los datos lo mejor posible. Entre los sujetos de estudio, pues cogimos una muestra de 100 pacientes con edades comprendidas entre 1 y 14 años, y la selección fue al azar desde el punto de vista de que el mecanismo que utilizamos fue de toda la muestra de pacientes con obesidad infantil que forma parte del programa de seguimiento de obesidad infantil del centro de salud, pues 1 de cada 3 entraba en el estudio, para que no fuera un sesgo, en ese caso, por la selección de los pacientes. ¿Qué criterios de inclusión fueron los que utilizamos? Pues incluyeron aquellos pacientes con diagnósticos de obesidad que estuvieran dentro del programa de seguimiento por obesidad infantil y que fuesen, como mencionamos antes, mayores de 1 año y menores de 15. El calendario de estudio, pues nosotros iniciamos el estudio en febrero hasta junio de 2019, y las variables de estudio que analizamos nosotros fueron las semanas de gestación al nacimiento, cuánto fue el peso, la talla y el perímetro cefálico al nacimiento, y en los años posteriores el peso y la talla. ¿Qué alimentación era la que tenían durante los primeros 12 meses de vida los niños con respecto a la alimentación, si fue lactancia materna o lactancia artificial? Los factores de riesgo de obesidad, si es que había alguno que fuera reseñable, el desayuno de esos niños, cómo se realizaba, si consumían zumos envasados, si había consumo de bollería industrial, cuántas comidas realizaban al día, si estos niños se saltaban comidas o no, si los padres nos referían que picaban entre horas o no picaban entre horas, si las comidas las solían hacer en casa, las solían hacer en casa de los abuelos, en el comedor del colegio. Si cuando realizaban las comidas, estos estaban solos los niños o había algún adulto que estuviera con ellos durante la comida. El sueño también intentamos analizarlo para ver si es que había alguna relación, al igual que quién era el que se encargaba del cuidado de los niños, el grado de actividad física y el uso de pantallas o videojuegos, así como si había algún tipo de consumo de tóxicos en la familia, que por consumo de tóxicos nos referíamos a
alcohol, tabaco o algún tipo de drogas. Y bueno, los resultados de nuestro estudio, pues, como les comenté previamente, el estudio era una muestra de 100 pacientes con obesidad, de los cuales el 56% eran mujeres y el 44% eran hombres. La media de edad de la población fue de 10 años con una desviación estándar de 2,9 y vimos que la obesidad fue mucho más frecuente a los 3 y 6 años con respecto al resto de edades analizadas y que en nuestro caso predominaba más en la población femenina que en la población masculina. Pudimos demostrar a su vez que la obesidad fue más frecuente en aquellos pacientes que consumían zumos envasados, sobre todo en aquellos niños que los consumían cuando tenían 6 años, en comparación a aquellos que no los consumían, y que el hecho de picar entre horas era mucho más prevalente dentro de la población con obesidad, con casi un 84% a los 6 años en comparación a aquellos que no. Y un dato que nos llamó la atención, que nosotros pensábamos que estadísticamente lo íbamos a poder encontrar, pero que no pudimos, probablemente por el tamaño muestral, fue el hecho de que a los 12 años todos aquellos niños que picaban entre horas eran niños que eran obesos. Recalcar aquí una cosa, que nuestro estudio era solamente niños con obesidad, pero que a los 12 años había niños que no tenían obesidad, pero que en algún momento de la etapa previa se les había estado siguiendo por obesidad. Entonces esos fueron niños que entraron dentro de nuestro estudio. Y de todos esos niños, que a los 12 años habían niños que no eran obesos, pero sí consumían, que no consumían, que no picaban entre horas. Con respecto al consumo de bollería, vimos que a los 6 años el 90% de los pacientes que eran obesos consumían bollería. Otro punto que analizamos fue el hecho de lo que les había comentado previamente, de cómo había sido la lactancia durante los primeros 12 meses de vida. Entonces, tenemos que en el caso de la lactancia, sobre todo la lactancia artificial, fue la más prevalente, sobre todo en aquellos niños que a los 12 meses tenían un peso elevado, no así con respecto al resto de niños que estaban con lactancia mixta o con lactancia materna exclusiva. Y con respecto a la actividad física, vamos a tener que a los 6 años el 83% de nuestros pacientes que eran obesos, su grado de actividad física era parcialmente activo, no era ni moderado ni muy activo. Y que a los 12 años el 100% de los pacientes o eran obesos o eran parcialmente activos o eran sedentarios. No había ningún paciente que tuviese 12 años que fuera moderado o muy activo. De discusión en nuestro estudio, pues que a pesar de que no se pudo demostrar con suficiente potencia estadística el hecho de que hubiese algún tipo de tóxicos en la familia, se relacionara con la obesidad, ni que el consumo de bollería tampoco lo pudiésemos relacionar con la obesidad en los niños, que el ser sedentario, que es el grado de actividad física, que es algo que que se ha demostrado en la mayoría de los estudios, nosotros no lo pudimos demostrar. De hecho, ese sedentario parcialmente activo que se relaciona con un mayor índice de obesidad, y que en relación a la lactancia artificial, que tampoco pudimos demostrar estadísticamente significación de que la lactancia artificial fuera predominante en los niños con obesidad. ¿A qué conclusiones pudimos llegar nosotros con el estudio? Pues las conclusiones, la verdad es que fueron dos. Una es que el hecho del consumo de zumos envasados fue más frecuente en aquella población con obesidad infantil, y esto sí teníamos una P que era menor a 0.05, al igual que el picar entre horas, que fue mucho más prevalente en los niños con obesidad a los 6 años. Y bueno, creo que eso es todo. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta que pueda aclararles o que me quieran comentar. Venga, muy bien, muchas gracias. La profesora García Merino, la damos de nuevo la palabra. A ver si esta vez tengo voz. Oye,
Sí. A ver, gracias. Yo, a ver, quería saber el rango de edad. Echo de menos el rango de edad de los niños que se estudiaron, de los 100 niños. ¿Qué grupo de edad era el más predominante? No solamente la media. El que más predominaba era sobre todo los 10 años. Una cosa con respecto a eso es que, si bien es cierto que el sistema que nosotros usamos, que es el Drago, registra largos periodos, claro, antiguamente uno de los problemas que teníamos es que muchos niños no se seguían por la seguridad social. Entonces venían solamente, ocasionalmente, por algún motivo en especial o por vacuna. Yo creo que algo que nos podría influir es el hecho de que desde hace pocos años el Ministerio de Sanidad incluyó que la vacunación sea solamente en la seguridad social. Gracias a eso es cierto que se han podido recoger muchos más datos y probablemente con eso, en un futuro, si se hace un estudio un poco más largo, la edad se pueda ver que la predominancia sea en edades inferiores. Al tener niños que van con menos edad y que se pueda diagnosticar antes la obesidad, que no tengamos que esperar a niños ya cuando sean grandes para diagnosticarlo. Y luego, otra cosa que me llama la atención es los pacientes perdidos en el grupo de 12 años. Sí. Que tal cantidad de pacientes invalida un poco los resultados para ese grupo de edad. A lo mejor el trabajo merecía más la pena haberse quedado en los 10 y no tratar de sacar conclusiones con tantos pacientes perdidos a la hora de hacer los cálculos a los 12. Luego, otra cosa que quería reseñar, en el anexo 7 que nos puso figuran la ingesta de zumos. ¿Y cómo lo sacaron de la historia? No le escuché muy bien la pregunta. En el anexo 7, ¿me oye? Sí. En el anexo 7, en donde pone los errores de la alimentación y esas cosas, no figura en la ingesta de zumos. Pero vale, en el programa de seguimiento de obesidad infantil nosotros tenemos que dentro de la alimentación se le hacen varias preguntas a los padres. Sobre todo, la alimentación, la primera pregunta que se les hace es, ¿come bien? Claro, muchas veces si el padre responde, come bien, depende del personal que está haciendo el registro de los datos. Si le pones como que sí, hay muchas preguntas que te las elimina directamente del cuestionario. Cuando le ponen que no, o sea, que ellos consideran que no los come bien, pues ya entras en detalle de cuántos consumos envasados consume al día. Si hay más consumo de lácteos, si la verdura que consume al día lo hace 2 o 3 veces por semana, si come fruta todos los días. Entonces, el hecho de los zumos envasados lo pasamos a eso, a que cuando nos respondían que sí, se te despliegan a 10, 15 preguntas que están relacionadas exclusivamente con alimentación, entre las que está el zumo envasado. Y entonces, desde el punto de vista práctico, ¿usted piensa que debemos de incorporar la ingesta de zumos envasados al protocolo de preguntas habituales que hacemos, como picar entre horas, comer bollería y eso, tomar zumos envasados como una pregunta importante? Sí, yo creo que un cambio que haría en el programa nuestro sería el hecho de que si tú pones que sí, que no te borre las preguntas. Porque hay muchos padres que uno le pregunta, bueno, ¿y el niño come bien? Y automáticamente responden que sí. Pero claro, ¿qué es comer bien para ese padre? Porque muchos padres, pues el comer bien es pues comer una fruta a la semana o pues de merienda que sea una galleta o un sándwich y no incluyen la fruta como parte de la alimentación saludable. Entonces, yo lo pondría como pregunta clave. Muy bien. Y la última ya, echo de menos el aspecto ético de la investigación. El reflejar si el permiso del comité de investigación de su departamento, Sí. de su centro de salud, al ser un estudio retrospectivo sí que debe de estar aprobado y eso lo echo de menos. Esta es la última consideración. No, en el caso nuestro es cierto que no pasamos el estudio por el comité del Servicio Canario de Salud porque cuando lo íbamos a pasar llamé a preguntar y me dijeron el plazo para responder son 90 días.
Y es que se me iba el tiempo arriba, entonces por eso fue que no lo pasamos por el comité de investigación. Vale. Muchas gracias. No, gracias. Muy bien, muchas gracias por las preguntas y respuestas. Y ahora pasamos el turno al profesor Fernández Cuesta. Hola. Mira, quería preguntar, es que no tengo muy claro. El análisis de los datos, ¿solamente analizasteis los niños con obesidad o se comparó con un grupo control? No, Para comparar si el consumo de bollería o de zumos o lo que sea también pudiera haber sido similar en niños que no fueran obesos. Y luego también quería preguntarte si está reflejado en la historia de esos niños si hay un antecedente de obesidad familiar. Por pensar si hubiera podido ser a lo mejor algún factor de confusión que se pudiera eliminar. Con respecto a la población del estudio, nuestra población fue exclusivamente pacientes con diagnóstico de obesidad, entonces no hicimos un control con un paciente que no fuera obeso, por lo cual no podíamos establecer una correlación entre consumo de zumos artificiales o de bollería con obesidad, que esa es una de las limitaciones que teníamos en el estudio. Y con respecto a lo segundo, ay, Dios. Tranquilo. No, solamente si en el programa informático, que entiendo que lo habéis cogido de ahí, me imagino que no, en el de Madrid, por ejemplo, tampoco lo está, ¿no? Pero si hay algún ítem que hable de obesidad familiar, por ver si a lo mejor ese factor también pudiera ser relevante a lo mejor como factor de confusión. O sea, es cierto que, bien, en el programa, cuando se abre la historia de niño sano del paciente, se pregunta por antecedentes de diabetes, hipertensión, obesidad. En cada revisión que va el niño, tanto con el médico como la enfermera, se pregunta por dichos antecedentes. De si hay algún tipo de obesidad familiar, que, claro, muchas veces lo que vemos es que un niño obeso, casi siempre hay un familiar que es obeso, que es muy, o sea, no es lo más habitual ver niños obesos en familias delgadas, sino que lo habitual suele ser niños obesos en familias que son obesas. Por ese planteamiento de la obesidad, más que desde el punto de vista a nivel infantil, creo yo que debería ir enfocado tanto a niños como a adultos. A un programa en que se abarque a los dos. Porque por mucho que nosotros le pidamos a ese niño una comida sana o una alimentación sana, si el niño es el único que come ensalada y el resto que se sienta en la mesa con él comen otro tipo de alimentación que muchas veces no es la más saludable, son niños que a largo plazo no mantienen ese tipo de alimentación. Gracias. No. Bueno, pues ahora me toca a mí. Vamos, desde luego estoy muy de acuerdo con las preguntas que han hecho los anteriores miembros del tribunal y ahora quería a ver si me podías aclarar algunas cosas. Esos 100 niños que tú coges son todos obesos. Están dentro del programa de seguimiento por obesidad infantil. Bueno, es que entonces, ¿saben? No, si no hay un grupo de... No. Los que pican entre semana tienen con frecuencia más obesidad que los que no pican entre semanas. Y son todos obesos los que has estudiado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, que eso podrías decir si de verdad cogieras 100 obesos y 100 no obesos. Y vieras que los obesos pican, el 50% de los obesos pican y solo el 10% de los no obesos pican. Pero si son todos obesos, ¿cómo has podido hacer ese cálculo? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, que si has cogido todos obesos, sí, esto te vale para comparar algunas cosas. Pues podrías coger los obesos mayores de tal edad y los obesos menores de tal edad, pero no puedes, ¿sabes?
Sí, no, o sea, la muestra nuestra fue exclusivamente pacientes con obesidad, por eso es que no se puede establecer una correlación entre entre una cosa y otra. Ah, es que yo había oído que era, vamos, que los pacientes con obesidad, me había parecido en una de las conclusiones que era 2 veces o algo así, ¿no? Y que los que picaban entre horas también eran con más frecuencia obesos en las conclusiones. Pero a lo mejor no me he enterado bien, ¿eh? No, sí es cierto que dentro de la población, o sea, el estudio al ser una población, o sea, ser 100 niños, no esos 100 niños tenían el diagnóstico de obesidad en la revisión o en la revisión de los 12 años, o el diagnóstico de obesidad en la revisión de los 6 años. Entonces, en parte lo que se vio es que, por ejemplo, en el caso de los 6 años, de los niños, los que tenían obesidad, si bien fue lo más frecuente, había niños que no tenían obesidad a los 6 años. Y dentro de esos niños que no tenían obesidad, lo que se analizó es si esos niños que no tenían obesidad, a pesar de estar en el programa de seguimiento de obesidad infantil por haber cumplido criterios... Que no eran todos obesos. Claro. Esos 100 niños no eran todos obesos. Pertenecían al programa de seguimiento por obesidad infantil, pero no en el momento en que se le hizo la revisión eran obesos. O sea, se analizó las revisiones que se les hace a los niños como parte del programa de niños sanos, las estándar al año, a los 3 años, a los 6, a los 12, pero claro, no todos los niños a los 6 años, no todos los niños que eran obesos a los 6 años lo fueron a los 3 o lo fueron a los 6. No sé si me explico. Vamos, no, lo entiendo regular, esa es la verdad, ¿eh? O sea que no sé si me lo puedes explicar así de otra manera, vamos, bueno, yo... O sea, es dentro del programa de seguimiento por obesidad infantil, lo que tienes que cuando nosotros metemos un niño en el programa de seguimiento por obesidad infantil, no cuando deja de ser obeso se le saca del programa, sino que se le sigue durante el tiempo para que en las próximas revisiones, si ese niño en algún momento tuvo obesidad infantil, que no se pierda el seguimiento o el consejo a esa familia para evitar que vuelva a recaer en obesidad. Ya, o sea que cuando se estudia a estos niños, algunos de ellos en algún momento del estudio no son obesos, ¿no? No son obesos, exactamente. Se ha hecho la comparación con los obesos, vale. Y que eso es el azar, igual que no es el azar, pues dicen, no, cogí los de los lunes, miércoles y viernes, ¿sabes? Sí. Para ver la incidencia de accidentes, pues evidentemente mucho más los viernes que los miércoles, ¿sabes? Porque los viernes es cuando están las operaciones salidas y nos parece que puede haber sido al azar y eso no es al azar, ¿sabes? Para que se hagan las cosas al azar, que muchas veces estamos confundidos, muchas veces no nos hace falta elegir los pacientes al azar, dependiendo de lo que queramos hacer, pero si queremos hacer las cosas al azar, tiene que ser con una tabla de números aleatorios que se pueden encontrar perfectamente en Internet y que te va diciendo y que puedes a lo mejor una vez coger 4 pacientes seguidos, luego 3 no, luego 1 sí, ¿sabes? Eso sí que es, eso se llama tabla de números aleatorios. Bueno, luego otra vez, vamos, es un poco también lo que hablaba antes con Pepa. Una cosa que os tenéis que acostumbrar cuando estemos trabajando con frecuencias y comparando 2 poblaciones es olvidarnos de la P. Vamos, yo casi la prohibiría. Porque cuando tú decimos que es una frecuencia, cuando estamos comparando frecuencias, una decimos a lo mejor que es el 30% y otra es el 10% con una P de 0,005, ¿qué quiere decir eso? Muy poca cosa. Eso da muy poca información, sí, que son muy diferentes, pero nada más. Y siempre que trabajemos con frecuencia hay que dar medidas de asociación. Eso es un poco, bueno, pues para que ya en el futuro de trabajos de investigación lo hagáis. Y eso son o ratio o riesgo relativo. Porque si tú a mí me dices que los niños alimentados con lactancia artificial o con pecho al año de edad
son muy diferentes, o sea, que tienen más peso y que es muy diferente. Los niños que tienen más obesidad, los niños alimentados con lactancia artificial, y me das una P, bueno, sí, eso me sirve, pero me sirve mucho más si tú me dices que la O-ratio de los niños alimentados con lactancia artificial de obesidad es 4 veces más frecuente que, porque eso ya sí que me da una cosa concreta, y es que los niños que están alimentados con lactancia artificial van a ser o van a tener obesidad 4 veces más frecuencia, 4 veces que los niños. Vale. Bueno, a los que estéis interesados en investigación, yo os recomiendo que del British Medical Journal, el British Medical Journal ya casi no utiliza PES, utiliza todo intervalos de confianza, hasta para decir la edad de una población. Entonces, el libro ese se llama así, Trabajar con confianza, y lo que te viene a decir es que menos PES y más O-ratio y más intervalos de confianza, que eso es de verdad lo que nos da una información exacta. Y luego 2 cosillas más, para no enrollarme mucho. Hablas que recogiste y que se estudia la calidad del sueño. Sí. Y luego que también las horas de pantalla, pero luego no he visto que hayas hecho nada con eso. Así, nada concreto. Es que no se pudo ver que fuera ni más frecuente dentro de unos o dentro de otros. Ni el sueño ni las horas de pantalla. Lo lógico hubiese sido, ir acorde con el resto de estudios que han demostrado que el hecho de disminución de las horas de sueño pues está relacionado con la obesidad, o el uso de más horas de pantalla esté relacionado con obesidad. En el caso nuestro no nos fue posible llegar a esa conclusión. Por eso es mucho más importante, todo el mundo sabe que cuantas más horas de pantalla y más sedentarismo hay, más obesidad y peor sueño. Eso lo sabe todo el mundo. Si tú encuentras que no es así, es mucho más importante, porque entonces eso te tienes que explicar. Si tu estudio dice, no, en mi estudio lo que he visto es que las horas de pantalla no tienen nada que ver con las horas de sueño. Eso es lo revolucionario de un trabajo, y eso es lo que te tienes que explicar. Primero te tienes que explicar, si solo lo has encontrado tú, que estés cometiendo algún sesgo, evidentemente. Cuando todos dicen, y hay grandes hitos de la medicina y de la astronomía y todo, que uno se encuentra en un momento, pues Copérnico se da cuenta, ¿no?, de que no es el Sol, la Tierra quien gira alrededor, no es el Sol quien gira alrededor de la Tierra, sino viceversa, ¿no? Aunque todo el mundo, eso es lo mismo. Tú, aunque encuentres una cosa que te parece que no te encaja nada con lo que han dicho otros, al revés, eso lo tienes que decir, y luego en la discusión interpretar pues, si son sesgos o si de verdad tu estudio tiene la potencia suficiente como para poder decir que los otros pueden estar equivocados. ¿Entienden? No hay que omitir todo lo que se habla en los objetivos, luego hay que ponerlo en los resultados y hay que ponerlo en la discusión. Uno no puede luego eliminar cosas que has pretendido analizar, porque la pregunta del lector es eso, bueno, ¿y esto qué ha pasado? ¿Qué han hecho con esto? ¿Entiendes? Vale, sí. Marisa, como tutora, ¿quieres decir alguna cosilla? Hola. Bueno, sí, no creo que nos faltó, pues teníamos que haber comparado con los niños sanos, que no hubieran sido de eso. No, pero el que presenta es el Marisa, no tú, ¿eh? Vale. ¿Qué quieres? ¿Alguna pregunta? No, sí, bueno, depende de lo que uno pretenda, si no necesariamente. Con lo que teníamos solamente podíamos describir. Ya, exactamente. Los resultados que teníamos, y luego teníamos un gran sesgo de que habíamos perdido muchos datos en la recogida. Entonces, bueno, pues lo único que podemos hacer es una descripción, pero no podemos sacar ninguna conclusión. Claro. Estadística. Y bueno, y lo que decía Águeda, ¿no? Jesús, sí. La pérdida de pacientes, no las conclusiones. Bueno, eso un poco para que Junior
No se escucha bien, Jesús. No. Un poco toda esta discusión para que también, bueno, pues se vaya aprendiendo metodología de la investigación, ¿sabes? O sea, bueno, yo creo que está muy bien, y nada, yo desde luego os felicito a todos por los trabajos, pero si algo es interesante también es que vayamos aprendiendo cómo investigar y empecemos a investigar en primaria, que bueno, Marisa ya lo ha hecho y conozco y con buenos trabajos también sobre obesidad, Claro, pero bueno, pues allí en ese trabajo también pues tuvimos limitaciones que hicimos juntos, ¿no? Para un trabajo de fin de grado y bueno, pues fueron parecidas a pero entonces bueno, hay que saber las limitaciones que tiene el trabajo de uno. Eso yo creo que es fundamental, Venga, ¿alguno de los presentes quiere hacer? Pepa, Silvia, ¿queréis hacer alguna pregunta? Silvia, que te veo ahí muy seria. ¿No quieres hacer ninguna pregunta? Pepa. Estamos entre amigos, aunque no pueda no parecerlo, pero estamos entre amigos. Y además aquí sí que nos vemos todas las caras al mismo nivel. Manuel, te invitamos también a ti, No, yo estoy encantado, estoy aprendiendo mucho con este máster. Quizá un año me apunte yo para poder tener todas las fortalezas que están adquiriendo nuestros estudiantes, ¿no? Que, bueno, no tengo nada que decir al respecto.